Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis y como cada inicio de semana ya me acompañan aquí en el estudio nuestros analistas del día. Está con nosotros Rogelio Rodríguez, buenos días. Licenciada, buenos días al auditorio, buenos días a mi amigo y compañero Mauri Zapata. También está con nosotros Mauricio Zapata. Buenos días, Mauricio. Gracias, Lucy. Gracias, Rogelio. Buenos días al auditorio de ORT Noticias. Bueno, y esperemos que en unos minutos más se incorpore con nosotros aquí en la mesa Marco Antonio Vázquez. Si les parece, iniciamos con la temática de hoy. El tema de hoy, bueno, es esta denuncia que hace el PRI contra Morena por plagio de iniciativas. Los diputados locales del PRI, Alejandra Cárdenas y Edgardo Melem Salinas, pues bueno, hicieron ese señalamiento públicamente contra los legisladores de Morena por plagiar iniciativas que afirmaron ya habían sido presentadas ante el Congreso del Estado. Citaron como ejemplo la Ley Ganadera de Tamaulipas, que pese a que la iniciativa ya había sido dictaminada por unanimidad, el grupo parlamentario de Morena decidió presentar otra iniciativa sobre el mismo tema. Y lo mismo ocurrió, aseguraron, con la iniciativa sobre la creación de la Guardia Estatal División Caminos. Ese es el tema del día de hoy que tenemos sobre la mesa para usted. Ahora bien, iniciamos con las preguntas para analizar la temática. ¿Qué opinión les merece esta denuncia expuesta por los legisladores priistas? Rogelio. Pues bueno, de inicio habría que señalar que esta práctica de plagiarse o robarse iniciativas, pues es una situación que se ha venido dando durante varias legislaturas, ¿no? No es una situación nueva el que un diputado se fusile, como coloquialmente decimos, una iniciativa de otro diputado o incluso una ley o cualquier acción legislativa que ya está publicada o que ya está en vigor. Nosotros hemos reseñado por ahí algunos casos de diputados locales que han llevado a la tribuna propuestas de ley, de diversas leyes que ya están vigentes en otros estados, y cometen incluso el error de copiar y pegar, pero incluso a veces se les va por ahí el estado de donde se la fusilaron, ¿no? Pero en este caso en particular de la queja que hace el diputado Edgar Melem respecto al robo de su iniciativa relacionada con la nueva ley ganadera para Tamaulipas, y también la que propone para que se cree una guardia estatal de División Caminos que se encargue de la vigilancia en las carreteras, pues creo que ahí tiene una particularidad, ¿no? O sea, son iniciativas, son reformas o leyes iniciativas que ya estaban, incluso, sobre todo la ley ganadera ya estaba lista, dictaminada. O sea, recordemos que se hizo incluso un foro público para consultar a la ciudadanía o a los representantes del sector ganadero para que hicieran aportaciones, y fue un foro donde incluso participaron diputados de Morena y de otras fuerzas políticas, y de ahí se recopilaron diversas ponencias que luego se sumaron a la ley ganadera, a la propuesta de ley ganadera, y luego se dictaminó por unanimidad de votos en comisiones. Es decir, ya estaban todas las fuerzas políticas de acuerdo en esa propuesta de ley. No es desconocido para nadie quienes estuvimos ahí en la sesión que ese dictamen que ya estaba agendado en la orden del día se retiró en represalia porque la fracción parlamentaria, la bancada del PRI no respaldó una iniciativa del grupo de Morena que pretendía eliminar una reforma constitucional donde los ayuntamientos tienen participación en el proceso reformador de la Constitución, que bueno, al parecer, o se especula, se dice que el voto del PRI estaba comprometido para apoyar esa iniciativa, y finalmente, de último momento, pues el PRI votó en abstención, y a partir de ese momento el presidente de la mesa directiva ordenó que se retirara de la orden del día ese dictamen de la ley ganadera, pues que era un trabajo que había impulsado el PRI. Es un trabajo bastante destacable porque pues se trata de una ley innovadora, es una ley que va a resolver muchos de los problemas que enfrenta actualmente el sector ganadero, y que bueno, pues lamentablemente se retiró y que se metió a la congeladora, ¿no? Es el caso también de la propuesta de Guardia Estatal División Caminos, que también ocurre lo mismo. O sea, la presentó el PRI y enseguida presentó una diputada de Morena, presentó una casi similar, por no decir similar. Entonces, pues se ve el dolo, se ve la intención ahí de ahora sí de que agredir a los diputados del PRI,
Y digo, aunque Morena niega que sea una cuestión de revanchismo político, pues pareciera que así es, ¿no? Pero insisto, este tema del plagio creo que son cosas diferentes, ¿no? La piratería de las iniciativas es una práctica que se ha venido dando en las últimas legislaturas, pero en este caso en particular de la ley ganadera y la propuesta de Guardia Estatal División Caminos, pues me parece que encierran ahí más que nada un tema de represalia política hacia el PRI por no haber cumplido con ese compromiso de un voto a favor de una propuesta morenista. Y de ser así, que fuese una represalia, pues qué lamentable, porque los afectados pues no son la bancada del PRI, son los tamaulipecos. Mauricio, ¿qué opinas? Sí, ahí el problema es que coincido con Rogelio, ¿no? No es un plagio como tal, sino una venganza política. La iniciativa que presenta Morena sí es prácticamente la misma que ingresó, que se trabajó en comisiones y que presentó el diputado Edgar Mellen. A través de diversos foros, a través de mucho tiempo de trabajo con los ganaderos, que a final de cuentas fueron los que aportaron el contenido de esta iniciativa de ley. La presenta Edgar Mellen, se pasa a comisiones, se aprueba en comisiones por unanimidad. No le vieron ningún detalle o lo que le vieron lo modificaron en ese momento, se dictamina a favor, es decir, la propuesta para que los diputados votaran era a favor, y al final de cuentas la retiran después de esa votación que no le convino a la bancada de Morena, y después presentan una iniciativa exactamente igual. Es decir, la plagian o la copian y nada más le cambian la firma del proponente, como se dice en el argot parlamentario, y la vuelven a ingresar al Pleno. Entonces, sí se ve, como dice Rogelio, el dolo del grupo parlamentario de Morena, no solo por no aprobar un dictamen o una ley que ya estaba prácticamente, estaba ya trabajada el 90%, es decir, ya nada más faltaba el voto del Pleno, que a final de cuentas es lo más importante, y después meten otra igual, no solo para la venganza política, sino para que Morena se lleve los aplausos o el reconocimiento, porque van a decir, es una iniciativa de Morena, pero es tal cual. Y también la de la Guardia Estatal División Caminos, y ya habían hecho otro con, no sé si recuerdas, Rogelio, la de la violencia vicaria, que había presentado precisamente la diputada Alejandra Cárdenas, después la vuelve a presentar más o menos igual, creo que fue Magali de Andar, y la que aprueban es precisamente la de Morena. Y no solo eso, también hay por ahí alguna iniciativa del Partido Acción Nacional, también no la aprueba el Pleno y la vuelven a presentar, y entonces sí la aprueban, la presenta Morena y la vuelven a aprobar. En cuanto a lo que también señala Rogelio, que se ha dado de que de pronto alguna ley o algún decreto, algún punto de acuerdo que surtió efecto positivo en algún estado, y yo creo que hasta ahí es justificable, en ese momento es justificable, y se entiende que, bueno, si funciona en tal estado, lo aterrizo a Tamaulipas y la presento. Hasta cierto punto se vale plagiarse o copiar iniciativas de otros estados que funcionaron y que pueden funcionar en Tamaulipas, y que lo hemos visto desde hace mucho tiempo, y que lo hacen aquí, y que, insisto, ¿no? Es entendible y hasta justificable, nada más que pues lo hagan bien. Como dice Rogelio, en algunas ocasiones detectábamos que decía, para que el estado de Colima, y espérame, pues Tamaulipas, lo hubieras cambiado, no nada más presentar así, y sobre todo porque, bueno, algunas leyes no son iguales en Colima o Tlaxcala o Sinaloa que en Tamaulipas, entonces la tienes que adaptar un poquito, no nada más presentarla así por presentarla. Pero bueno, insisto, esa parte me parece que es entendible. Lo que no se justifica, lo que no se entiende es el decir, bueno, no voy a aprobar la tuya, pero me la robo, la presento como si fuera mía y la aprobamos. Y quien se lleva los aplausos, me los llevo yo. Y bueno, la mala operación política que hubo en ese momento en el Congreso del Estado, en donde se pensó con la cabeza fría, con la sangre, se pensó con el hígado, no con la cabeza fría.
Entonces se enojaron porque la bancada del PRI se abstuvo en 2 votaciones que bueno, no le favorecieron a Morena y de así pretextaron que le habían encontrado un detallito a la ley ganadera y la sacan del orden del día y bueno, pues o sea, ya había sido aprobada por unanimidad. Qué casualidad que ya estando en el pleno, a punto de aprobarse, le encontraron un detallito. Sí, la verdad fue burdo y lo pensaron con el hígado. Fue muy visceral la bancada de Morena en ese aspecto y yo creo que ahí sí no se vale, porque afectan no solo a los ganaderos del estado de Tamaulipas al no aprobar esta ley, sino que varios procesos. Tamaulipas no cuenta con una certificación porque no hay una ley ganadera, entonces se atrasa y esa certificación perjudica al estado de Tamaulipas en materia de estadísticas, en materia de números, pero también perjudica a miles de ganaderos del estado solamente por una venganza política. Entonces me parece absurdo. Okay, y aparte del tipo de actos, ¿no? Que no se ponen a la altura o sobre todo entender la importancia de su función como diputados, de hacer leyes. ¿Qué opinas, Marco Antonio? Bienvenido. ¿Qué opinas de la temática de hoy y de esta denuncia que hacen los priistas contra Morena por el plagio de iniciativas? Nada nuevo. Cuando el PRI dirigía el Congreso hacían exactamente lo mismo. Presentaba en aquel tiempo el PRD propuestas y el PRI las modificaba o a veces le ponía una coma o le quitaba un acento, algo y la presentaba como propia y la aprobaban. Lo mismo hizo el PAN en los 6 años pasados y ahora Morena sale con exactamente lo mismo. ¿Qué deja esto? Pues deja la certeza de que estamos en una legislatura mediocre, torpe, que actúa de manera insana, que le hace daño a Tamaulipas, que le hace daño al ciudadano que lo votó por ellos, que les tuvo confianza. Y eso es lo lamentable. O sea, finalmente es la legislatura la que aprueba toda una ley. No entiendo por qué los reflectores. Es obvio que buscan nuevos votos o reelegirse, pero sería bastante inocente si alguno de ellos vuelve a ganar en las urnas una reelección. Te estoy hablando de los diputados de todos los colores, porque están actuando más o menos de la misma forma, y eso es muy dañino para Tamaulipas porque finalmente no es el plagio de iniciativas, es la falta de talento, es la falta de capacidad, es la falta de compromiso con la sociedad, es la falta de honestidad, que es lo que tanta falta le hace a los políticos o que es lo que los ha distinguido por siempre. Tú dices, ¿qué es un diputado? Sal a la calle, manda a tus reporteros y que le pregunten a la gente ¿qué es un diputado? Y te van a decir, es un flojo, levantadedos y saqueador, porque no, aparte los tildan de todo. Y creo que estos, en lugar de darle dignidad al Congreso, a la legislatura, están provocando que el ciudadano común piense todavía cosas peores de ellos. Es una práctica lamentable. Dentro de todo, lo bueno es que finalmente al ciudadano común pues no nos importa de dónde salgan las iniciativas, nos importa que se aprueben y vaya mejorando el ordenamiento de Tamaulipas. Lo malo, te insisto, es la deshonestidad, es la poca capacidad que muestran los diputados para servirle al Estado. Y tomando como referencia que los tres coinciden en que no es un tema nuevo esto del plagio de iniciativas, bueno, ¿cómo han notado ustedes que afecta a Tamaulipas este tipo de prácticas? Decía hace un momento Mauricio, no afecta solamente a los ganaderos, afecta pues a todo el Estado, la economía, la proyección misma. Sí, es que ese es el problema de fondo de las legislaturas. Creo que y es algo sobre lo que hemos venido insistiendo como periodistas o como reporteros que cubrimos esa fuente legislativa particularmente. O sea, las bancadas mayoritarias asumen inmediatamente el papel, desde que inicia la legislatura, asumen el papel de defensora del Poder Ejecutivo, ¿no? Y creo que ahí pues hay un error de inicio, porque el Poder Legislativo
no debe ser un subordinado hacia el Poder Ejecutivo. Se supone que son pares junto con el Poder Judicial. Y la función específica del Poder Legislativo pues es tener la representación de la sociedad, del pueblo, ¿no? Entonces es ser defensor de los ciudadanos, ver por los intereses de los ciudadanos. Y creo que aquí entonces el problema de fondo es que se equivocan o malinterpretan la tarea que tienen como legisladores, y que en lugar de privilegiar el interés de los ciudadanos, buscando generar leyes o acciones legislativas que vayan en beneficio de ellos, pues se la pasan en los 3 años que dura el periodo, la legislatura, pues se la pasan unos asumiéndose como defensores del Ejecutivo, y los otros, la oposición, haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, atacando, poniéndole trabas al Ejecutivo en algunas cuestiones, en algunas políticas públicas, y el último que piensa es en el ciudadano, que creo que es ahí donde está el error, ¿no? Ojalá que en algún momento los diputados entiendan que su papel fundamental es ese, o sea, defender las causas sociales, defender al ciudadano, vigilar al gobierno, vigilar al Ejecutivo, para que cuando quiera el Ejecutivo implementar o aprobar alguna ley y que le daña al ciudadano, pues bueno, para eso están ellos, para que no pase esa ley. Pero pues lamentablemente esta ha sido una práctica recurrente durante muchas legislaturas, ¿no? Creo que está mal interpretado el papel que tiene el diputado como tal. Ok, entonces de ahí pues podemos decir que lo que se necesita es actuar en consecuencia, ¿no? Con este tipo de actos. Si les parece, nos vamos a una pausa. Al regreso lo compartimos con usted, este último cuestionamiento sobre el tema de hoy, de esta denuncia que hace el PRI contra Morena por el plagio de iniciativas en el Congreso de Tamaulipas. Vamos a mensajes y volvemos. Hacer el súper con H-E-B es ganar. Vive el verano loco. Aguja norteña con hueso Supreme, 229 pesos el kilo. Costilla simple con hueso de res Supreme, 89.90 el kilo. Y salchicha de pavo Swan de 500 gramos a 47.50. Vigencia al 3 de julio. H-E-B, lo mejor para ti. Ya está aquí la Expo Mueble Verano de la Villa Real. Aprovecha la más grande variedad en muebles, electrónica, línea blanca y colchonería, con precios directos de fábrica. Estas vacaciones decora tu hogar con los precios más baratos del año. ¿Dónde más? En la Villa Real. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en la mesa de análisis. Estamos platicando con usted sobre esta denuncia que hicieron los diputados del PRI contra Morena por el plagio de iniciativas. Citaron como ejemplo la ley ganadera, pero también está otro tema, que es la cuestión de la Guardia o la creación de la Guardia Estatal División Caminos. Continuando con el análisis, le comentaba usted antes de irnos a la pausa sobre si se debería de actuar en consecuencia contra este tipo de prácticas, realizar investigaciones, no sé, algún tipo de sanciones, y en caso de que resulten ciertos, pues justamente pues poner una sanción que pudiera servir como ejemplo para las próximas legislaciones o para los mismos diputados que se encuentren en este momento en la legislatura. ¿Tú qué opinas, Mauricio? Pues, mira, la verdad es que el sistema parlamentario es un mundo, es un laberinto de situaciones, y bueno, tiene también mucho que ver con el tema político. Realmente los diputados están ahí defendiendo, no al pueblo, la mayoría de los diputados no están ahí porque quieren defender al pueblo y quieran trabajar por él y transformar o cambiar las cosas. Simplemente están pagando una cuota una cuota política y defienden los intereses del partido, independientemente de quién sea, qué colores tengan. Creo yo que pues sí se pueden modificar algunas cosas. Creo yo que a lo mejor puede haber leyes internas o normas internas del Congreso que se pueden modificar para evitar este tipo de situaciones, pero no hay ni voluntad ni ganas de hacerlo, ni pretenden, no hay así, como no tienen en mente así que vamos a ordenarnos y vamos a conducirnos con legalidad y con ética. No, sí debe haber algo así precisamente sobre la ética
no solo la ética legislativa, sino la ética profesional, la ética política. Pero bueno, eso no se va a ver, y es mentira que la bancada mayoritaria esté trabajando por el bienestar del pueblo, porque están demostrando que no les interesa más que el aplauso del pueblo, porque en este caso quitar una ley como la ganadera, pues en lo que dictamina la otra y la prueba, ahorita ya se acabó el periodo de sesiones, podrían convocar a un extraordinario, o si no, hasta octubre, que regresan al próximo periodo. Entonces se va a tener una ley ganadera que ya urgía para el estado de Tamaulipas. Entonces, ¿les importan los ganaderos? No, ¿verdad? Lo que les importó fue más el estómago en ese momento, el coraje de que en este caso Edgar Mellem no votó como ellos querían, y entonces le detuvieron su ley como si le perjudicaran a Edgar Mellem esa situación. Sí, desde luego que sí le molestó muchísimo, ¿verdad? Tan es así que lo manifestó públicamente, pero más allá de eso, pues no les importó el tema de los ganaderos. Y van a decir, es que los ganaderos son fifís y son conservadores y tienen lana y abajo los ricos, arriba los pobres, pero no, de alguna manera también afectan a los ganaderos, no solo a los ganaderos ricos, sino a los ganaderos de clase media y a los ganaderos pobres, vamos a llamarlo de esta manera, y a los que directa e indirectamente trabajan o dependen de este sector, lo están afectando. Realmente no se pusieron a pensar en eso, solamente en vengarse de Edgar Mellem, de un solo diputado, independientemente si es del PRI o del PAN o del PRD o de cualquier otro partido. El tema fue vengarse de Edgar Mellem y no pensar realmente en todos los sectores de la sociedad. Ok, correcto. ¿Se debería de actuar en consecuencia con ese tipo de actos, Marco Antonio? No creo que puedas patentar una ley o una iniciativa de ley. Creo que los ordenamientos son generales y no pueden entrar dentro de esas características como para que merezcan una sanción legal. Deberían de ser exhibidos cada uno de los diputados que acuden a este tipo de prácticas. Eso sí, si un diputado quiere plagiarse o quiere copiarse o por situaciones políticas quiere apropiarse de una ley, una iniciativa, un dictamen, creo que eso sí debería de ser exhibido ante la sociedad para que nunca más vuelvan a votar por él. Hay otra cuestión que tenemos que observar. El Congreso del Estado tiene ordenamientos internos, el Congreso del Estado tiene las herramientas suficientes como para obligar a dictaminar cada una de las leyes. Creo que incluso se marcan días o periodos para que una iniciativa pase a comisiones, sea dictaminada y sea votada en el Pleno o rechazada por el Pleno a favor o en contra. Eso es independiente. Creo que los diputados del PRI tendrían que acudir a este tipo de actos o a este tipo de herramientas legales para que les aprueben sus iniciativas, o si Morena es tan descarado o si los panistas son tan descarados que se las rechacen. Es lo que decíamos en la ocasión anterior con los fiscales. O sea, metan la iniciativa o hagan lo que tengan que hacer y que lo voten y que se exhiba a cada uno de los diputados conforme vayan actuando. No creo que pueda haber forma legal de sancionar a los diputados que se plagian leyes. Lo que sí siento es que tienen que hacer valer los ordenamientos internos del Congreso, que no son nada nuevos, que si nosotros los conocemos o los medio conocemos, que estamos muy lejos de ellos, creo que cualquier asesorucho que tienen ahí los diputados de los que cobran mucho, pueden serles útil en ese sentido. Ok, correcto. ¿Con qué vamos cerrando, Rogelio, el tema de hoy? Pues bueno, yo coincido con Mauricio y con Marco en el sentido de que no se puede generar una ley o castigar legalmente a un diputado porque plagie una iniciativa, y creo que sí, estoy de acuerdo. O sea, lo más que se puede hacer, lo mejor que se podría hacer sería exhibir a ese diputado que robe esa iniciativa. Pero yo creo que, como decía en mi anterior participación, creo que el tema es más de fondo, ¿no? O sea, entonces, me parece que los diputados ya deberían asumir esa
esa responsabilidad que tienen como legisladores, ¿no? Y dejarse de estar utilizando la tribuna pues para dirimir diferencias políticas o cobrar venganzas políticas, que finalmente ese fue el origen principal por el cual se vetó ese dictamen de ley ganadera que ya estaba listo para aprobarse en el Pleno el pasado, si no recuerdo, el pasado martes. Y también eso fue lo que originó que Morena llevara a tribuna una iniciativa que era copia fiel de la que presentó el diputado Melen respecto a la creación de la Guardia Estatal División Caminos. Ok, correcto. ¿Con qué cerramos, Mauricio? Bueno, se van a seguir dando estas cosas mientras se siga legislando visceralmente y mientras no se lleguen a los acuerdos políticos. Porque a final de cuentas para eso son las reuniones previas, para eso son los consensos, para eso son los operadores políticos. Así será, y eso no es ningún secreto. O sea, tengo algo que me aprueben, a ver Lucy, ¿qué tienes pendiente tú? Bueno, pues yo apruébame estas dos y yo te echo la mano con la aprobación de estas dos, y así se van dando las cosas, pero eso se da antes, no durante la sesión. Entonces, pues bueno, hace falta operadores políticos en el Congreso para que a final de cuentas todos salgan ganando y no se pierdan este tipo de cosas. Ok, correcto. Marco Antonio, ¿con qué cerramos? Con la idea de que tenemos que elegir buenos diputados. Yo creo que la gente, el ciudadano, es el que tiene la voz o tiene la capacidad de cambiar este tipo de prácticas. Ya está visto que los colores no sirven de nada. Creo que tenemos que buscar currículums, tenemos que buscar compromiso de un político y tenemos que buscar quien sirva dignamente a los tamaulipecos, buscar quien le pueda regresar o bueno, darle dignidad a ese poder que creo que nunca la ha tenido y alejarnos de este tipo de mafias políticas que nada más nos dañan. Ok, correcto. Regresamos contigo, Mauricio, con las 5 palabras. No se vale robarse iniciativas. Ok, ojalá lo entiendan y ojalá de verdad se queden con ello porque, bueno, no hay necesidad de robársela. Yo creo que para ver el reflector pudieran dar unas buenas aportaciones a la iniciativa que ha sido presentada por cualquier partido político y con ello pues tener un beneficio todos los tamaulipecos. Si le parece, con eso cerramos el tema de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, Marco Antonio. Gracias, Lucy. Rogelio Rodríguez, gracias. Gracias, licenciada. Y Mauricio Zapata. Gracias. Gracias, Lucy, hasta dentro de 8 días. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es